la tabla en Excel que les presenté, que es tamaño de proyectos de acuerdo a la carga, de acuerdo a la demanda, a la carga demandada, vemos que en motores arriba de 50 caballos, si estos existen, será necesario entonces ya no pensar en una red de baja tensión 220-127, sino que ahí ya ese tipo de motores se manejan correctamente en 480 volts, ¿verdad? Lo cual es un cambio de red, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ubicarnos. Entonces, aquí la idea es estudiar un poquito los motores para tener una idea, que además es universal lo que vamos a ver, o sea, sirve para motores de 220, 220 o 115, ¿verdad? Como sirve también para motores de 460, voltaje de placa, ¿no? O sea, todos los motores grandes y chicos de baja tensión. Bueno, vamos a ver el tema, déjenme compartir. Ok, en primera, nosotros tenemos que, de acuerdo a su uso, ¿verdad? Si estamos considerando el uso de motores, y esto es una idea, nada más, no está basado en datos estadísticos precisos, es una percepción, ¿verdad? Que se tiene, ¿no? Motores de corriente directa son muy pocos, es como el 2% tal vez de todo el panorama, y se usan en control, en servomecanismos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el ventilador de una computadora, de una laptop o de una computadora, pues es de corriente directa y así. Son aplicaciones, pero no de fuerza, no de potencia. Aunque últimamente se empiezan a usar en tracción eléctrica, en autos eléctricos sobre todo, ¿no? Pero no deja de ser, pues, marginal todavía su uso. Entonces, ¿cuáles se usan más? Pues los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna podemos dividirlos en motores síncronos, que son semejantes a los generadores, y pues esos también son muy raros. Dentro del panorama total quizás no sea más del 3%, y se usan los motores síncronos en motores de gran potencia, donde tenemos que tener velocidad constante, ¿verdad? Velocidad continua, y usados para corregir factores de potencia. Esto es la gran industria, ¿no? Ahora, los motores de inducción son los más comunes. El 95% de los motores que están, digamos, funcionando para transmitir fuerza mecánica, ¿no? Que es el objeto de ellos, el 15% de ese 95% pues son motores de rotor devanado, usados en tracción eléctrica sobre todo, donde requiere mucha confiabilidad en el propio motor. Y el 80% son motores jaula de ardilla, que son los de uso más común. Por eso, pues, nos vamos a centrar en motores de inducción en esta charla, en esta plática, donde vamos a ir hablando de la red, ¿verdad? Porque a nosotros como instaladores lo que nos interesa es cómo alimentar estos motores. Tanto el conductor que los alimenta, como también el arrancador, como también el relevador de sobrecarga y como también el interruptor termomagnético, que es cabeza de todo el circuito del motor. Y nos interesa también cuando hay un grupo de motores, un centro de control de motores, ¿verdad? Cómo se visualiza, ¿verdad? Cómo se conceptualiza, ¿no? Bueno, aquí tenemos una vista del motor, ¿verdad? Tenemos el rotor. El rotor, no hay una conexión eléctrica entre estator y rotor. Simplemente el campo magnético de las bobinas, ¿verdad? Que cruza las barras. Este tambor que ven ustedes por dentro tiene barras de aluminio. Tiene barras de aluminio, es un tambor que se llama jaula de ardilla, y al cruzar ¿cómo se llama? El campo magnético, la barra de aluminio, induce una tensión, induce un voltaje. Y como es un circuito cerrado, porque aquí en los cabezales, o sea, los cabezales
son estos que están aquí donde está el ventilador. Aquí hay una cabeza y aquí hay un aro por dentro. No lo vemos porque está cubierto por esta cubierta de acero, ¿verdad? No lo vemos, pero adentro hay un cabezal y entonces están en cortocircuito las barras, se induce una tensión, se produce una corriente. Esta corriente produce un campo magnético y el campo magnético interactúa con el campo magnético original y produce el movimiento del motor, ¿verdad? Produce el movimiento del motor. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, ¿cuál es nuestro problema? De hecho, pues, nuestro problema no es meternos con el diseño del motor, porque esta no es una clase de motores. Voy a mencionar algunas cosas fundamentales, pero no. Eso lo deben de ver al final de este semestre, posiblemente, no sé, las últimas 2 semanas, logren ver motores de inducción, ¿verdad? Ojalá que los puedan ver. Recomiendo el libro, y ya han de conocer ustedes, el Chapman. El Chapman estaban bien para ver la teoría de este tipo de motores. Aquí tenemos las terminales. Nuestro problema es alimentar al motor, que aunque es simple, pues métele ahí cualquier cable, pues no es cierto. Tiene sus complejidades, ¿verdad? De aquí hacia el resto de la instalación, ese es nuestro problema como instalaciones eléctricas, ¿verdad? Todo esto, esta alimentación que le vamos a dar al motor, bueno, precisamente ese es el problema. ¿Qué conductores, qué arrancadores, qué protecciones contra sobrecarga vamos a meter? Y qué interruptor termomagnético vamos a meter, y cuando tenemos varios motores, cómo vamos a conceptualizar la alimentación a ese centro de control de motores o a ese grupo de motores, ¿verdad? Bueno, entonces aquí tienen ustedes el rotor, su flecha, donde está el acoplamiento mecánico. Aquí están los cojinetes o valeros, estos, ¿verdad? Son los valeros, o rodamientos, que es la palabra más correcta, ¿verdad? Rodamientos. Y, y también, pues, vean ustedes, el estator se devana alrededor en los slots, en este caso las ranuras. Ahí se van colocando las bobinas para formar los polos. Un motor, el más simple, tiene 2 polos y puede tener 4 polos y así, ¿verdad? Puede tener mayor cantidad de polos y la velocidad del motor está relacionada con el número de polos. Luego tenemos la parte externa, ¿verdad? Que es la carcasa exterior, que tiene aletas de ventilación, ¿verdad? Para que el aire, pues ayudar mejor a la disipación del calor del propio motor. Más o menos un motor tiene esta vista, ¿no? Y luego su base, donde lo vamos a anclar, ¿verdad? Correctamente a una plancha de concreto, ¿verdad? Y hay quien recomienda meterle amortiguadores aquí para las vibraciones, porque son importantes, ¿verdad? Amortiguadores para que se amortigue, o les ponen lo que sería hule, ¿verdad? Hule vulcanizado, ¿no? Tipo llanta, ese tipo de cosas, para que descanse el motor antes de, o sea, al tornillo pasa el hule y va a dar a donde está el taquete de concreto y ahí aprieta, ¿verdad? Y el motor, pues la vibración es menor, porque sí le puede afectar bastante, ¿no? Debo de decirles que por cada transformador que tienen ustedes en la industria, que no tiene problemas, pues podemos tener N cantidad de motores, 20, depende de los procesos, ¿verdad? De 20, 40, 50 motores, si podemos tener 100 motores en un transformador de todo tipo, ¿verdad? Esos motores, como ven ustedes, ruedan pues el más lento, vamos a decir, a 900 revoluciones, 800 y cacho revoluciones por minuto, ¿no? Hay quien rueda a 3.600 revoluciones por minuto, bueno, cercano a ese valor, ¿verdad? Entonces, pues está sujeto a desgastes. Aparte de eso, en el sistema de ventilación, que es necesario tener contacto con el externo, se mete aire, pero ese aire pues tiene pelusas, tiene polvo, tiene contaminación, ¿verdad? Con químicos, etcétera, y pues se pega dentro del motor y pues lo va deteriorando también a los aislamientos, ¿verdad? Obstruyendo la ventilación del propio motor. Aparte de eso, se desalinea la flecha, se desgastan los valeros, se traban, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? Sufre pues mucho desgaste. Entonces, ustedes, si trabajan en la industria, el problema es que va a estar aquí para ustedes. No es lo mismo tener un solo aparato estático
que no le pasa nada a tener un montonal de máquinas dinámicas, ¿verdad? Máquinas que están rodando a alta velocidad y que están sujetos al desgaste, ¿no? Entonces, yo sugiero que profundicen mucho en el estudio de motores y cada vez que puedan tomar un curso de mantenimiento de motores, háganlo. Esta no es una materia, les digo, de eso. Yo nada más se los platico para alertarlos de qué deben de saber, ¿verdad? Si quieren ser verdaderos ingenieros electricistas, ¿no? Y no hacer el papelón. Muy bien, vamos a cambiar de canal. Ahora, hay una relación entre la tensión de los motores, la tensión de placa y la tensión del sistema. Fíjense que aquí hay dos conceptos, ¿eh? Uno es tensión de placa, que es esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Tensión de placa es esta. Y otra cosa es tensión del sistema. Tensión de placa es la tensión que trae la placa del motor. Lo voy a aplicar en las terminales que hace rato les estaba yo mostrando, ¿verdad? O sea, es la tensión que le voy a aplicar aquí al propio motor, ¿verdad? De acuerdo a su valor nominal de placa. Y otra cosa es la tensión del sistema. No coincide necesariamente, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser conscientes de eso. Pero aquí lo interesante es que de acuerdo a la potencia del motor, ¿verdad? Es como es, es la tensión que es recomendable. Estos son valores recomendables, ¿eh? Son valores recomendables. De nuevo, otra vez, ¿de qué norma lo sacó el profesor? No, la NOM marca un caso o marca el otro. O sea, marca que para un motor de 100 caballos igual puede estar alimentado en 480 como sistema, igual puede estar alimentado en 230 volts, es lo que dice la norma, ¿no? Ah, qué bueno. Adelante, o en 208 volts, nada más que alimentar un motor de 100 caballos en 230, 220, 208 volts, que hay variaciones ahí en las tensiones nominales, ¿verdad? Eh, pues es una locura porque toma una corriente enorme. Aparte que no es lo mismo un contactor a 480 en cuanto a su tamaño, porque depende de la corriente, no es la misma corriente, ¿verdad? A 480 volts como sistema que a 220 volts como sistema, es más del doble. Entonces, más robusto el equipo, el cortocircuito es más alto, muchos problemas. Entonces, por eso se recomienda, ¿verdad? Son tensiones recomendables, ¿verdad? Eh, se recomienda la tabla que viene aquí. En motores de 1/4, de medio caballo, de 3/4, que se llaman, son motores fraccionarios, ¿no? Son motores fraccionarios. En motores fraccionarios, son motores fraccionarios, pueden ser de una fase, pueden ser de dos fases, o sea, pueden estar alimentados o en 115 o en 230 volts, ¿verdad? Traen las dos conexiones el motor. Los motores traen las dos conexiones, al rato lo vamos a ver. Entonces, bueno, esas son tensiones de placa clásicos, normalizados en la industria de los motores. Pero resulta, ¿verdad? Resulta de que la tensión del sistema puede ser 220, ¿verdad? Diagonal 127. Entonces no coincide, ¿eh? Pero no pasa nada, o sea, esto funciona, ¿no? Pero la realidad es que mis transformadores, los que me venden, son de 220, 127 en el país, es la norma. Y la realidad es que la norma de motores chiquitos de este tipo es esta, ¿verdad? Ni modo. Claro, hay fabricantes que ya se acoplan, hay fabricantes que son de 127 y de 220, no hay problema, lo resuelven, ¿no? Pero por lo general el estándar industrial es este, ¿no? Ahora, motores de 1 a 50 caballos, que ya no son fraccionarios, fíjense, el límite sería 50 caballos, entonces aquí tendríamos nosotros que ya son trifásicos, ¿eh? Ya no se manejan en forma monofásica. En este caso, pues yo tengo tengo la tensión de 230 volts, ¿no? 230 volts es tensión de placa, y aquí es al revés, el sistema queda chico, ¿verdad? 220 volts sería la tensión del sistema, ¿no? Ese es el estándar industrial, ¿verdad?
Sin embargo, claro, hay fabricantes que ya que venden motores a 220, tal cual, pero ya lo acoplaron, pues, pero a nivel, vamos a llamarle de Norteamérica, ¿verdad? Que estamos en esa órbita, Canadá, México y Estados Unidos, ¿verdad? La tensión nominal es 230 o 115. Entonces, estos trifásicos se limitan en 230, voltaje de placa, 230 volts, voltaje de sistema, 220. Luego tenemos motores de 1 a 250, ¿verdad? Aquí tenemos la condición es que los motores sean mayores a 50, no 50, ¿verdad? Mayores. 60 caballos, 75 caballos, 100 caballos, 125, etcétera, ¿no? Si ya se da esta condición, y se da esta condición, fíjense bien por qué, de eso lo voy a tomar en cuenta a la hora que ustedes resuelvan algún problema que tenga calificación conmigo, ¿verdad? Si ustedes les puse un motor de mayor de 50 y se van a 220, les voy a poner tache, ¿verdad? Les voy a poner tache porque no es lo adecuado, no es lo recomendable, no es una práctica de ingeniería viable, ¿verdad? Es costoso y problemático, ¿no? Y no se trata, ¿verdad?, de andar haciendo lo que queramos, sino que hay que hacer caso de lo que ya está muy estudiado, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros que para este caso los motores tienen una placa de 460 volts y tienen una tensión de sistema de 480. O sea, mi transformador secundario 480. Los motores placa 460, o sea, hay 20 volts de diferencia, ¿verdad? Entre uno y el otro. ¿Para qué? Pues justamente para compensar las posibles caídas de voltaje, ¿verdad? Justamente fue pensado en eso. El sistema 480-277 se empezó a usar en Estados Unidos allá por 1950 más o menos, 1955 le vamos a poner, ¿verdad? Que empezó a usar en Estados Unidos. En México todavía tenemos motores a 440 en México. Ni siquiera tiene dos tensiones, voltaje de placa, voltaje de sistema. Todavía es más, ahorita estamos viendo una industria que se va a instalar aquí en la zona metropolitana y nos pidieron pues que los asesoráramos, ¿no? Y sus motores, que es nuevecitos, ¿verdad? Máquinas nuevecitas, 440. Y quítenles la idea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi mamá dijo, y mi abuelita dijo, y mi tía dijo, y yo le copio, no se me ocurre pensar que el 440 busquen los jóvenes en las normas, en la norma no lo van a encontrar ya. Es una atención que desapareció, ¿verdad? Pero se sigue usando. Ahora nosotros como ingenieros electricistas, si nos ponen ahí un tren de máquinas a 440, bueno, pues tenemos que resolverlo, ¿eh? No estamos, la red que vamos a diseñar, que vamos a construir, tiene que adaptarse a las condiciones del usuario, ¿no? Pero les digo, lo correcto, lo normalizado en la NOM y en los fabricantes de motores, casi estándar, ¿verdad? Es voltaje de placa 460, voltaje de sistema 480. Entonces, no me hablen del 440 en esta clase. Ahora, tampoco se nieguen en una instalación real, ¿verdad?, a trabajar con el 440. Tienen que resolverlo. Es una condición real. Ahora, si los motores están entre 300 a 400, ya superaron los 250 caballos, ¿verdad? De 300 a 4000, perdón, caballos, ya no se manejan en baja tensión, se manejan en media tensión, donde tenemos dos tensiones de placa, 4160, y hay motores, los he visto en 4000 volts. Da lo mismo, la verdad. La tensión nominal del sistema es 4160. Lo usual es esto, ¿eh? Voltaje de placa 4160, voltaje del sistema 4160. Son motores muy grandes. Tampoco se vale que si yo les digo, hay un motor de 500 caballos, o hay dos ahí, y me pongan un sistema de 480, y peor tantito en 220. Ni siquiera voy a leer ya el resto del examen, ¿eh? Automáticamente de 6 para abajo, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? Entonces,
Si tenemos ya esta condición caballos, nunca se les olvide, ya se manejan en un sistema de 4.160 volts. Ahí lo vamos a manejar. Ahora, arriba de 4.500 a 10.000 es un valor muy tentativo, muy así aproximado. Ya ni siquiera 4.160. Esto es 13.800 volts. Son super mega motores, ¿verdad? Cada angelito de esos tiene el tamaño de un cuarto, ¿no? 3 metros de alto y como 2 metros de ancho. Es un monstruo, ¿verdad? Los motores, por ejemplo, que bombean agua, ahora que está tan de moda, que no hay agua en el sistema Cutzamala, ¿verdad? Que lo han de haber escuchado, en Valle de Bravo, ¿verdad? No hay agua, hay sequía. Y esos bombean el 40% del agua que consume la Ciudad de México, y la zona metropolitana, pues viene del Cutzamala, ¿no? Que está a más de 100 kilómetros, está como unos 120 kilómetros de la ciudad, ¿no? Entonces, el Cutzamala, pues no está al nivel de la Ciudad de México, está como a 1.500 metros de altura, pero tienen que bombear hasta 3.000 metros a la altura de la Marquesa, ¿verdad? Ahí van los tubos, tienen que bombear a esa altura. Y de ahí en adelante el agua ya cae por gravedad hacia la Ciudad de México, ¿verdad? A distribuirse desde la Marquesa hasta donde alcance la red. Entonces, para poder elevar los metros cúbicos por segundo que se requieren, ahí hay como unos 16 motorcitos de estos en el Cutzamala. Y cada vez que hay un problema de que hay desabasto, pues dejan de funcionar. O cuando dan mantenimiento, quizás ustedes recuerdan que hace 3 años o 2 años una válvula les falló, no una válvula, sino una Y, ¿no? Una pieza que tiene 2 metros de diámetro, ¿verdad? Y tenía forma de Y. La cambiaron porque se veía que estaba, pues, a punto de fallar. Pusieron una nueva, pero les fallaron las dimensiones. Y tuvieron que estarse ahí, nos tuvieron una semana sin agua en la ciudad, precisamente por eso, ¿no? Entonces, bueno, son supermotores, ¿verdad? Son supermotores. Voy a pasar lista porque veo que están llegando muy tranquilazos, ¿no? Permítame tantito. Hoy es 26, ¿verdad? Muy bien. Bedoya, Presente. Bautista, Castillo Bautista, Presente. Chávez, Juan Pablo, Presente, profe. Chávez Mario, Presente, profe. Cirilo, Presente. Farfán, Presente, profe. García Noel, Presente. García Rafael, Presente. Gómez Liliana, Gómez Liliana, Presente. ok. González Eric, Eric González Giovanni, no está, Eric no está. González Moreno, Presente, González Moreno, profe. ok. Hernández Sí, Barbosa, presente. Presente, profesor. ¿Quién habló el último? Yo, Hernández. Hernández. González Moreno, Sí, profe, González, le dije presente 2 veces. ok, 3 veces ahora. ¿Me escucha? Sí, claro, y González García, no, ¿verdad? Sale. Presente, profe. ¿Sí está González García? ¿Usted es González Sí, profe, García? soy yo, González García. No, ya le había puesto falta, bueno. Marcos, Presente, Emanuel, profe. Sí, Mariscal, presente. ok. Presente, profe. Sí, espéreme tantito.
Mariscal, presente, ¿verdad? Sí, profe. Martínez, Martín. Martínez, Martín. No está. Bueno, Martínez, Miguel. Presente, profesor. Se refiere a Martínez Ramos, ¿verdad? Sí, Martínez Ramos, Miguel, ¿no? Sí, sí, presente. No hay más que otro Miguel Martínez. Mendoza, Armando. Montes, Ulises. Presente, profe. Moreno, Viridiana. Presente, profesor. Olvera. Peláez. Presente, profe. Pérez, Ricardo. Pérez Figueroa, Ricardo, ¿no está? Rico. Presente, profesor. Rodríguez, Miguel Ángel. Presente, profe. Rodríguez, David. Presente. Toral. Presente, profesor. Vargas. Presente, profe. Vázquez, Mariana. Presente, profesor. Jiménez. Presente, profesor. Ocaña. Presente, profesor. Ok. Bueno, pues ahí están. Vamos a continuar con el tema. Bien. Entonces, esa tabla, jóvenes, tenganla a la mano, porque la van a necesitar, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo está el tema del rotor jablo de ardilla? Pues aquí vemos, ¿verdad? El rotor jablo de ardilla son unos aros, estos aros que ven ustedes aquí en forma esquemática, y están unidos mediante barras de aluminio fundido. Todo esto, ¿verdad? Entonces, el campo magnético atraviesa, vamos a decir, voy a poner, primero, cualquier barra de estos es un conductor. Aquí tiene un conductor, ¿verdad? Aquí tengo un conductor. Ese conductor es atravesado por un campo magnético, ¿verdad? El campo magnético atraviesa el conductor. El campo magnético que produce el estator. Ese campo magnético pues va a producir, ¿verdad?, una diferencia de potencial en el propio conductor. Aunque el conductor esté suelto, como lo ven ahí, me va a producir una diferencia de potencial, ¿verdad? Yo lo puedo medir con un voltmetro. Hay una inducción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este campo es un campo oscilatorio, es un campo variable, y basta con que sea variable, ¿verdad? Un campo en movimiento induce una tensión, por eso es una máquina de corriente alterna. Entonces, ¿qué sucede, verdad? ¿Qué sucede? Que si el conductor estuviera así volando en el aire, ¿verdad?, sin que estuviera conectado con nada, pues nada más es un voltaje. Pero si este conductor cerramos circuito, ¿verdad? Vamos a ponerlo con otro color. Si yo cierro circuito, eso produce una corriente, ¿no? Va a producir una corriente que es función de la impedancia del conductor y de la tensión que se produce. ¿Y qué sucede? Pues estos conductores que están aquí, ¿verdad? Estos conductores que están aquí, pues están en cortocircuito precisamente por estos aros, ¿verdad? Entonces son circuitos cerrados y por lo tanto fluye una corriente por el conductor. ¿Y qué produce esa corriente? Pues otro campo magnético, ¿verdad? Produce un campo magnético inexorablemente también de carácter de corriente alterna. Los dos campos magnéticos interactúan, el de azul y el de café, van a interactuar, ¿verdad? ¿Y qué van a producir? El movimiento del motor. O sea, van a producir estas fuerzas que se ven aquí, ¿verdad? Y eso causa que el motor gire. Entonces, si lo observamos, ¿verdad? Pues de hecho, aquí estamos hablando de un polo norte y estamos hablando de un polo sur. Y eso sería un motor de dos polos. Es lo más sencillo que se pueda construir un motor de dos polos, ¿verdad?
Entonces vamos a continuar. Ujú. Ya le puse asistencia, ¿no? No, sí, sí, hasta me dijo, yo soy Martín Martínez. No hay otro, le dije, ¿no? El único Martín. Martínez es usted, ¿no? Ya se despidió. Bueno, pues ahí pásele las notas, ¿no? Se las voy a mandar a usted, por favor. Bueno, entonces, aquí tenemos nosotros un esquema de un motor de 2 polos, pero recuerden que para que un motor ya valga la pena de considerar son motores trifásicos, ¿verdad? Los monofásicos, los fraccionarios, se quedan en las casas. Es más, yo aquí tengo una bombita de medio caballo y estoy feliz con ella, ¿verdad? Bombea a la altura de 6 metros más o menos. Es la altura que tengo el tinaco, 6-7 metros, y perfecto, se tarda en llenar la mitad del tinaco, 500 litros, por lo menos se tarda como unos 20 minutos, ¿no? Feliz. Pero pues no vamos a hacer una carrera de ingeniería eléctrica para esos casos. Sí debemos de conocerlos, ¿no? Pero no, pues es mucho, ¿verdad? Mucha carrera para tan poco problema, ¿no? Son motores trifásicos. Y aquí un motor trifásico, pues tiene las 3 fases y 2 polos. Aquí estaría lo que sería el norte, ¿verdad? Esto sería el norte, y aquí está el sur, ¿no? Y esta es la fase A, ¿verdad? Entonces, pues la corriente de la fase A entra por acá y sale por acá. Y la forma en que doy las vueltas está relacionado, ¿verdad? Para que el campo magnético no se contraponga, sino que haga un circuito cerrado, ¿verdad? Campo magnético. Es el campo magnético que habría de la fase A. Pero lo mismo sucede con la fase B. Aquí está B, ¿verdad? La alimentación B. Y en este caso, la alimentación B, ¿verdad? Pues es a través de la fase B que alimento, y aquí sale, o sea, aquí entra la fase B, la corriente de la fase B, y aquí sale la corriente de la fase C, ¿verdad? De la fase B, perdón, aquí sale, ¿no? Y lo mismo la fase C. Entonces, la fase B pues va a producir un campo, ¿verdad? Así. Y lo mismo la fase C va a producir otro campo así, ¿verdad? Están a 120 grados eléctricos las 3 fases y producen un campo eléctrico, un campo magnético giratorio dentro del estator. Vamos a llamar en la parte interior del estator, que es esta, ¿verdad? Si lo vemos así, hay un campo magnético y hay una prueba que se hace muy sencillita en los talleres, ¿verdad? Se coloca un balín de acero así, ¿verdad? Un balín, que es un perdigón de acero redondo, una esfera, y cuando es el campo magnético, pues va a comenzar a girar, ¿verdad? Va a comenzar a girar. Entonces, en el sentido donde precisamente se está dando el propio movimiento de las fases. Después de A sigue B, entonces va a girar en esta dirección, va a estar girando, ¿verdad? El balín. Como el balín tiene poca masa, va a estar girando a la velocidad síncrona, ¿verdad? Que es la velocidad prácticamente del campo magnético. Yo he comentado que esto me tocó vivirlo porque en la vocacional número 2, ¿verdad? Que ahora le llaman CECIT, creo, ¿no? Yo hice de ahí la vocacional, la número 2, la que estaba antes en la Ciudadela. Y un semestre, por lo menos, ya el segundo año, nos pusieron, o sea, llevé talleres de electricidad, porque ya pensaba yo en la carrera, ¿verdad? Cuando entré ahí. Entonces, nos pusieron a devanar un motor, precisamente, un compañero y a mí. Y devanamos el motor, le pusimos sus bobinas, el estator, conforme el maestro nos dijo.
Y el rotor, pues el rotor no había que hacerle nada más que montarlo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente que el devanado del motor, pues se hace en el puro estator. Ahí se trabaja. Ahí nos las pasamos todo un semestre entendiendo de qué se trata, cómo hacerlo, la lata de hacer bobina tras bobina, que el papel pescado, que el alambre magneto, que todo ese rollo, ¿no? Ahí estuvimos. Al final del semestre el profesor hizo lo que le estoy diciendo aquí, ¿verdad? El profesor puso un balín, puso aquí un balín y energizó con las 3 fases el motor y el balín empezó a girar como loco, así una velocidad, pues, la velocidad síncrona prácticamente, cercana a la velocidad síncrona, ¿no? Y dijo, funciona su motor, el motor que alambraron funciona. Pero está muy feo, dijo, ¿verdad? Está muy mal alumbrado, bueno, muy cochino, y le voy a poner 8 por eso. Después, si lo hubieran hecho bien hecho, planchadito, todo bonito, les pongo 9 o 10, pero pues como quedó feo, les pongo 8, pero sí funciona, o sea, pasamos con 8. Entonces, ¿qué velocidad fue? La velocidad del campo magnético sin masa. De hecho, es una velocidad nada más teórica. 120, ¿verdad? Por la frecuencia entre el número de polos. Esa es la fórmula de la velocidad síncrona. Pero es una velocidad que en la realidad no es la velocidad del rotor. Ya el rotor tiene masa. El rotor mueve otra masa más grande, que es el objeto del motor. Entonces se frena, ¿verdad? Se frena y esa diferencia de velocidades es lo que causa el par. Debo de decirles, jóvenes, que las ecuaciones de un motor trifásico son muy complejas. La construcción de un motor trifásico de inducción tipo jaula de ardilla es sencillísima. Es tan fácil como lo estoy explicando ahorita. Pero su análisis es muy complejo, pero vale la pena que lo hagan. Todo eso viene en el Chapman, ¿no? Vale la pena. Entonces, cuando tenemos variadores de velocidad, si han escuchado eso, ¿verdad? De los variadores de velocidad. ¿Qué es lo que se hace? Pues se varía la frecuencia. Si yo en un variedad le doy la mitad de la frecuencia, en lugar de los 60 Hz, ¿verdad? Pues entonces me va a girar a la mitad de velocidad. Si le doy más del doble, va a girar más rápido. Pero normalmente es para reducir la velocidad, ¿verdad? Si le doy la cuarta parte igual, es más, no tanto que va por cuarto de nada, ¿no? Sino en forma continua. O sea, yo le puedo dar el punto 33, el punto 22. Según esto, los sensores ven en lo que necesita el par. Hay ecuaciones del par del motor. El par que está requiriendo, el par mecánico, y ahí meten la frecuencia adecuada. Eso ahorra mucha energía porque le dan la velocidad al motor adecuada a la necesidad del par que tiene que mover, el par que se opone, pues, y que tiene que vencer el motor, ¿verdad? Entonces, al arranque, por ejemplo, puede ser que sea muy alto el par, entonces mayor frecuencia, y ya arrancado, ya no tiene caso tener la misma velocidad, disminuye, puede ser, o sea, miren, en esto de los variadores, pues es la última tecnología que se maneja con pura electrónica de potencia. ¿Cómo varía la frecuencia? Pues tengo que crear una onda de corriente alterna, como la que está aquí a la derecha. Aquí es la de que viene de la línea. La que viene de un variador de velocidad es artificial, ¿verdad? Tengo que alimentar rectificadores, crear un sistema de directa, y después del sistema de directa con puros filtros, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De capacitores y de inductores, crea una onda artificial. Esto tiene como unos 30 años que se viene ya desarrollando, 40, 30 años, ¿verdad? Y es lo que se usa hoy en día. Pero cuando tenemos dinero y queremos tener una máquina sofisticada, o así viene la máquina. Pero normalmente, la gran mayoría de los motores son motores que siguen esta ley, ¿verdad? Y tienen velocidad fija. Vamos a ver, un motor de 2 polos. Si tenemos un motor de 2 polos, la velocidad síncrona pues va a ser igual a 120 por 2, por 60, perdón, entre 2. O sea, la velocidad síncrona pues va a ser
3.600 revoluciones por minuto. Esto está en revoluciones por minuto. 3.600 RPM, ¿verdad? Ahora, si yo tengo 4 polos, es 1.800 y ahí me voy, ¿no? Pero la velocidad del rotor no es esa. Por ejemplo, un motor que tuviera con velocidad síncrona esa, es muy probable que la velocidad del rotor sea, ¿verdad?, menor. La velocidad del rotor pues va a ser aproximadamente, vamos a decir, depende del diseño, depende ya de las características propias del fabricante y del diseñador, ¿verdad? Pero andaría como en unos 3.550, por ejemplo, revoluciones, un poco menos, ¿verdad? Y justamente para poder dar el par, hay una diferencia entre velocidad síncrona y velocidad del rotor, ¿verdad? Que tiene que haberla. Si tuvieran la misma velocidad, si el rotor tuviera, pues no puede, entonces no hay par, no se mueve ese motor, queda estático, o no puede desarrollar fuerza, se necesita la diferencia. Esta diferencia se llama S que es slip en inglés, ¿verdad? Slip. Slip quiere decir deslizamiento, ¿verdad? El deslizamiento, slip. Entonces, en este caso, el deslizamiento es la diferencia que hay entre estos dos. Entonces, ese es importante en los motores para efectos, ¿verdad?, de saber el par que va a manejar el motor y todas las condiciones que va a manejar ese motor, ¿verdad? Bueno, voy a cambiar de pantalla. Aquí nosotros tenemos ¿cómo se llama? El estator y cómo se va devanando hasta terminar, ¿verdad? El estator terminado con los arrollamientos o las bobinas, ¿verdad? Estator en proceso de embobinado. Eso fue lo que nos los pasamos haciendo cuando nos platicaba ahí en la vocacional, ¿verdad? Déjenme borrar. Ahora aquí tenemos el campo magnético giratorio, ¿no? Aquí tenemos el campo magnético giratorio. Aquí está, ¿cómo se llama? Bueno, aquí está girando el campo magnético giratorio y va a producir el movimiento de lo que sería el rotor, ¿no? Aquí está A', luego sigue B' y C, ¿no? Están un poquito las fases aquí A hasta abajo y A' arriba, ¿no? Pero es lo mismo, forman un solo polo. Entonces la velocidad síncrona es el producto de la frecuencia, 120 por la frecuencia entre el número de polos, ¿no? Ahora, la velocidad es una velocidad del campo, como les decía, sin mover ninguna masa. La velocidad del rotor, pues es menor que la síncrona, y esto es el deslizamiento, la diferencia entre ellas, y el tanto por ciento del deslizamiento es la diferencia entre el valor de la velocidad síncrona y por 100, ¿verdad? Entonces también son datos importantes que se dan en los motores. Gracias al deslizamiento existe par mecánico en la flecha. Ahora, nosotros como instaladores, pues qué bueno, ¿no? Eso no nos preocupa, no nos interesa. Con detalle, es un dato, como ingenieros electricistas sí nos interesa. Como ingenieros en instalaciones no es nuestro problema. Pero pues ustedes y yo en su momento tuve ese problema, ¿verdad? Que en todo el semestre nos dedicamos a ver transformadores y córrele. Por fortuna el profesor sí era consciente y sí nos platicó 2 semanas de motores de inducción. Entonces, por favor, jóvenes, me avisan cuando terminen ustedes el octavo, el noveno, me dicen, sí, profesor. Es más, cuando terminen este curso, me dicen, sí vimos. Y si vieron motores, qué bueno, para saberlo, ¿no? Si no vieron motores, también avísenme, porque estoy pues ajustando mis notas, ¿verdad? A esto. Y lo vieron, pues ya no tiene caso que yo vuelva a repetir esto en los cursos subsiguientes, lo están dando, ya qué bueno, ¿no? Si no lo vieron, pues voy a seguir con esta cantaleta, ¿no? Que no se ve. Bueno, hay 2 conexiones, como tenemos alimentación trifásica, ¿verdad? Como
planteamos aquí. Hay dos conexiones. Aquí está la alimentación. Pero ¿cómo conecto? Aquí están sueltas, pero ¿cómo voy a conectar entre sí las fases, ¿no? No voy a tener una alimentación A, B, B, C, A, B, digo A, B, B, ¿verdad? No lo voy a tener, sino que tengo que tener una conexión delta o una conexión estrella. No hay más que esas dos posibilidades. Entonces, la conexión estrella, pues es cuando tenemos un neutro común, ¿verdad? Acá. Y es la conexión americana, ¿verdad? Esa es la conexión americana, la conexión estrella, ¿no? Y la conexión en triángulo, la conexión en delta, como está aquí indicado, es la conexión, perdón, la conexión estrella es la conexión europea, disculpen. Esta es la conexión europea. Esta es Europa, ¿verdad? Conexión europea. Y la conexión americana es esta, la de delta, ¿verdad? Esta es la conexión americana, ¿no? Depende de la marca, ¿verdad? Conexión europea, pues puede ser, ¿cómo se llama? Siemens, ABB, el motor, ¿verdad? Marca Calor, EMAG, que son alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y conexión americana, pues General Electric, motor Baldor, GEM, etcétera, que tiene la conexión en triángulo, ¿verdad? O en estrella. Hay fabricantes como BEG, por ejemplo, que fabrica lo que quieran y lo hace de muy buena calidad. WEG BEG, ¿verdad? Que es un fabricante brasileño que se estableció en México y tiene una fábrica muy buena ahí en Huehuetoca y hace motores grandes, muy bien, casi los hace para pura exportación a Canadá o Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto que ven ustedes aquí a la derecha, pues es lo que veríamos en la caja de conexiones, ¿verdad? Colocaríamos los links de una forma, los links, o sea, las conexiones aquí, o así como está puesto, ¿verdad? Mira, pues la conecto de una forma, la conecto de otra. ¿Por qué? Porque hay motores, por ejemplo, que todavía tienen las dos conexiones, arrancan en conexión estrella al arranque, y después, ya que arrancó el motor, como al arrancar en conexión estrella, la tensión en las bobinas es menor, es la tensión entre fases, entre raíz de 3, ya una vez arrancado, ¿verdad? Y que ya no demanda la corriente de arranque que es fuerte, entonces pasamos a la tensión plena en cada bobina, es la tensión línea-línea, al arranque es tensión línea-neutro, conexión estrella, arrancado el motor, ya es conexión estrella, es conexión, ¿cómo se llama? Delta, y tenemos la tensión plena en las bobinas, ¿no? Hay ese tipo de motores que se arrancan de esa manera. Aquí tenemos lo mismo. También les digo que hay dos tipos de conexiones. En el caso de que, y normalmente así son los motores, ¿eh? Hay dos tipos de conexiones en los motores de baja tensión. Pueden ser, aquí aparece como motores en 220, 440, pero más bien es 460. Hoy en día un motor moderno. Estas láminas son un poco antiguas. En 230 volts, que es lo mismo, ¿eh? En el caso, vean ustedes, aquí están las bobinas, ¿no? La idea es que la corriente que circula en cada bobina sea siempre la misma, ¿verdad? Entonces, si aplico 460, este es el caso donde estoy aplicando, así como lo ven. Si hago esta conexión así, aquí, es que mi tensión de alimentación sí es 400, es 480 en realidad, ¿eh? Pero les digo que el motor tiene un voltaje de placa de 460. Hay una diferencia de 20 volts. Entonces quiere decir que a esta tensión, ese motor, ¿verdad? Lo voy a conectar en estrella precisamente
para poner las dos bobinas en serie, y al aplicar 480, el voltaje se divide en dos, ¿verdad? Y por lo tanto tengo una corriente. Pero si ya no aplico esto, ¿verdad? Si ya no aplico esto, entonces vamos a pensar que el mismo motor, estoy hablando, por ejemplo, de un motor de 20 caballos, por ejemplo, ¿no? Ese mismo motor de 20 caballos, ya no lo voy a alimentar en 480, ¿verdad? Lo voy a alimentar en 230 volts o en 220 volts como tensión del sistema. Entonces, estas bobinas que estaban así, que las conecté en serie, ahora las conecto en paralelo, ¿verdad? Lo voy a poner como bobinas para que quede más claro. Ahí está. Entonces, estas bobinas van a estar en paralelo, ¿verdad? Ya no van a estar así. Esta misma T1, T4, ¿verdad? Sería T1 y T4. Va a estar en paralelo, ¿verdad? Con en este caso, T7, ¿verdad? Con T7. Y está unido aquí. Unido aquí. Y aquí voy a aplicar, ¿verdad? Voy a aplicar, y sigue siendo una conexión estrella, ¿verdad? Voy a aplicar aquí no, directamente voy a aplicar 220 volts aquí. Entonces lo que hago, pues lo único que hice es cambiar las conexiones, o 230 volts para ser más preciso, ¿no? Voy a cambiar las conexiones de tal forma que siempre tenga la misma corriente, que es lo que estoy buscando, ¿verdad? Entonces un motor trae las dos conexiones, trae conexión de 230 volts, vamos a decir nominales, ¿verdad? O trae la conexión a 460. Y yo puedo cambiar en la caja de conexiones, voy a cambiar las terminales, voy a hacer diferentes conexiones, como viene aquí. En bajo voltaje, aquí viene cómo hago las terminales, y aquí le llaman alto voltaje, o el voltaje mayor, ¿verdad? Las conexiones, ¿no? Estudien este diagrama en su casa, jóvenes, para que vean, porque sí se lo encuentran cada rato en la industria este problema, ¿eh? Que tengo un motor de 20 caballos y trabajaba en 460 volts y ahora resulta que tengo que alimentarlo en, ¿cómo se llama? En 230 volts. Bueno, aquí pueden cambiar las conexiones, o al revés, ¿verdad? Trabajaba en 230 y ahora me cambiaron el sistema 480, no hay problema. Siempre los motores, por lo general, traen las dos conexiones, ¿no? Esa es justamente la conclusión a la que llegamos, ¿no? Bueno. Vamos a continuar. Ahora, también es lo mismo, aquí es un motor conectado en delta, en las dos tensiones, ¿no? El anterior era un motor conectado en estrella y ahora es un motor conectado en delta, en las dos tensiones. Estudienlo, jóvenes, vale la pena. Quiébrense un poquito la cabeza. No me voy a detener porque ya es cosa interna del motor, pero ustedes y yo en su momento tuve ese problema, ¿verdad? Pero ustedes lo tienen ahora. Como ingenieros electricistas se van a encontrar con motores en la industria, sepan esto para que cuando tengan algún problema lo puedan resolver. Y aquí es lo mismo, ¿verdad? Motores conectados en delta, motores conectados en estrella, ¿no? Aquí hay un motor trifásico de 15 caballos, fíjense, ya no es 1800 revoluciones, 1750 revoluciones, es un motor de 4 polos, ¿verdad? Que puede estar conectado en 208, fíjense, el fabricante Noble, 230 o 460 volts, como les decía, trae las dos conexiones, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, es un motor, este angelito de 15 caballos vale 16,000 pesos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tomen ustedes en cuenta, aquí viene incluso hasta lo venden por pedacitos, ¿verdad? O sea que por mensualidades, vamos, en 12 meses, ¿no? Pagas esto cada mes, ¿no? En 12 meses, ¿verdad? Hasta la oferta que hace el fabricante, ¿no? Entonces, vean ustedes que un motor de 15 caballos, más o menos, vean ustedes que cada caballo, 1,000 pesos, por ahí así, más o menos, una regla, ¿no?
No es una regla exacta, les da una idea de qué puede costar un motor. Un motor de 100 caballos puede costar entonces alrededor de 100,000 pesos. Uno de 125, 125,000, por ahí anda, ¿no? Puede que valga 115, puede que valga 135, depende, ¿verdad? Interesante. Vamos a ver el modelo del motor. ¿Cómo es el modelo del motor? Sobre todo al arranque del motor, ¿verdad? ¿Cómo es el modelo del motor? Déjenme plantearlo por aquí. Lo voy a plantear de la siguiente manera, ¿no? El motor tiene a la entrada, tiene una resistencia del rotor, del estator, perdón, tiene una inductancia del propio estator, ¿verdad? O sea, del embobinado, pues, de entrada, ¿no? Y el análisis se hace en forma monofásica, línea neutro, ¿verdad? Aquí tengo la tensión. Aquí el análisis siempre se hace en línea neutro, aunque la conexión sea delta, el análisis teórico se hace en línea neutro. Aquí tengo el voltaje, ¿verdad? Vamos a llamarle línea neutro. Así. Y aplico mi fuente de voltaje, ¿no? Entonces, tengo lo que me representa el campo magnético, ¿verdad? Como un transformador. Esos modelos ya los han visto en transformadores. Este me representa el campo magnético. Sería R0, ¿verdad? Es igualito que un transformador. Por eso le llaman máquina de inducción. Por eso le llaman, ¿cómo se llama? Es una máquina de inducción, igual que el transformador, también es una máquina de inducción, ¿verdad? Ahora, lo que estoy haciendo, jóvenes, aquí, hagan de cuenta que estoy construyendo en una mesa de trabajo con inductancias, bueno, con reactancias inductivas, con resistencias, etcétera. Estoy construyendo el modelo de un motor, el modelo análogo, una analogía, ¿verdad? Y aquí está la parte transformadora, ¿no? Es un transformador, de hecho, 1 a 1, ¿verdad? Su polaridad y toda la cosa, ¿no? Aquí está la resistencia del rotor. Y tiene reactancia el rotor, reactancia inductiva, ¿verdad? Pero yo tengo que representar la carga, porque pues no solamente se trata de tener ahí puros elementos pasivos, ¿no? Y la carga es activa. ¿Cuál es la velocidad al arranque? La velocidad del rotor, pues es 0. Cuando ya arrancó el motor, ya tengo velocidad, no la síncrona, sino la velocidad de régimen del rotor, ¿verdad? La velocidad nominal del motor. En el caso, por ejemplo, del motor que les mostré la foto, la velocidad síncrona es 1800. La velocidad del rotor es 1750. Hay 50 revoluciones de deslizamiento, ¿verdad? Es un deslizamiento necesario para el par. Pero al arranque yo no tengo todavía la carga mecánica reflejada como carga eléctrica. Vamos a llamar, si yo tengo un motor como el que está ahí, es de 15 caballos, ¿no? El motor me entrega 15 caballos en la flecha, ¿verdad? Es lo que me entrega ese motor, 15 caballos en la flecha. Y obviamente que tiene eficiencia ese motor, ¿no? La eficiencia no es muy buena, pero vamos a pensar que son 15 caballos entre la eficiencia, que en este caso pensemos en 0.9 de eficiencia, que es muy buena, por 0.746, ¿verdad? Cuando el motor ya aceleró, ¿cuánto vale esto en kilowatts, jóvenes? ¿Cuántos kilowatts son?
¿Cuánto es? Por favor, participen, jóvenes, que nos va el tiempo. 12.43 kilowatts. ¿Eso da? No sé, yo no lo sé, estoy inventando el problema. ¿Eso dio? Bueno, a mí me da 12.43. ¿Están de También acuerdo igual me da todos? eso. Ok. Esto es en kilowatts, ¿no? Quiere decir que es la potencia mecánica que está demandando la carga. Y está dado en kilowatts. Y ustedes, cuando agarran una resistencia y le meten corriente a esa resistencia, hay un efecto que se llama I cuadrada R, ¿están de acuerdo? ¿Y en qué unidad está dado esto? Da un cierto valor y está la unidad. ¿Qué unidad da, jóvenes? ¿Cuál es la unidad? Pues watts, ¿no? Son watts. De aquí también en watts, ¿no? Estos son watts mecánicos, ¿ok? Vean ustedes los motores europeos o los carros europeos de origen europeo. Antes que nada, dicen, este es un motor de tantos watts y le ponen entre paréntesis tantos HP. La norma NOM trae valores de motores en watts y en HP, ¿verdad? Entonces, es la misma energía con dos diferentes formas, energía mecánica y energía eléctrica, pero al final de cuentas es la misma, exactamente lo mismo. Entonces, la carga, ¿con qué elemento la voy a representar? Con resistencia o con inductancia, jóvenes, la carga mecánica. Para hacer la analogía, ¿con qué elemento lo voy a representar? Una resistencia, ¿verdad? Y no, ¿y los bars producen potencia activa? Pues no, ¿verdad? Toman corriente, pero no producen trabajo. En cambio, la resistencia consume, ¿verdad? Disipa una potencia, lo cual quiere decir que transforma la corriente eléctrica en calor, transforma la forma en energía, de la energía eléctrica la transforma en calorífica. Y es lo mismo que también de la energía eléctrica a energía mecánica, al par mecánico, ¿ok? Pero al arranque, ¿cómo es la resistencia? ¿Cómo es la carga mecánica, jóvenes? ¿Hay carga mecánica o no hay carga mecánica? No, todavía no se mueve. Al tiempo cero, ¿hay carga o no hay carga mecánica? Me refiero yo, ¿hay potencia mecánica funcionando o no? Pues no hay, porque no se mueve el motor, todavía no aplica nada, apenas va a comenzar, ¿me explico? Entonces, esta resistencia es una resistencia variable. Y como es una resistencia variable, la voy a eliminar al arranque, o sea, la voy a poner aquí. Hago un puente, ¿verdad? Y si hago un puente, eliminé prácticamente la resistencia. No la corté, no es necesario que la corte. Yo le pongo un puente de muy baja impedancia y la impedancia total es menor que la menor. Así de que prácticamente es la impedancia del puente. Quedó eliminada la resistencia al arranque. Esta es al arranque, es la posición 1, arranque. Acuérdense que estoy haciendo una analogía en una mesa de trabajo. Yo tengo entonces una resistencia variable. Si las conocen, los rióstatos, ¿no? Seguramente los han visto en laboratorios ahí de mediciones, no sé dónde, ¿verdad? Yo sí me acuerdo que yo llevé eso y movíamos una perilla, no una perilla, sino movíamos un especie como de cursor y lo movíamos hacia arriba, hacia abajo y varía la resistencia, ¿no? Es un rióstato, ¿no? O girábamos una perilla y aumentaba o disminuía la resistencia. Aquí disminuye a cero prácticamente la resistencia, la puenteo, ¿verdad? O al momento de que ya arrancó, está dentro toda la resistencia, ¿verdad? Cuando ya arrancó,
toda la resistencia está dentro, ¿verdad? Que es el caso que voy a dibujar aquí. Cuando ya arrancó el motor, entonces tengo la máxima potencia mecánica y aquí tengo mi cursor, ¿verdad? Ahí tengo mi cursor, que es el caso 2. Cuando pongo en la posición 2 digamos, la parte móvil del rióstato, está metida toda la resistencia completa, está toda la potencia a la carga, ¿verdad? La potencia eléctrica convertida en potencia mecánica. Entonces, al arranque, pues no tengo resistencia de carga, que es la más grande, ¿sí? Muy grande. Tengo resistencias muy pequeñitas acá y reactancias muy pequeñas. Entonces, al arranque, ¿cómo es la corriente, jóvenes? ¿Pequeña o grande? Es grande, ¿no? Pues es grande porque no tengo, tengo impedancia muy pequeña. Entonces, esto se llama I de arranque. I de arranque es alta. Puede andar entre 5 o 6 veces, ¿verdad? El valor de la corriente a plena carga del motor. Este de ahí de arranque, ¿no? Es grande. Y ya una vez que arrancó, en la posición 2 tengo la corriente nominal, ¿verdad? Del motor, que se llama I a plena carga. I a plena carga, ¿verdad? Las dos corrientes nos interesan para efectos de instalaciones. Nos interesa la I de plena carga porque con eso voy a calcular los conductores, voy a calcular las protecciones, el termomagnético, todos los cables, todo, tubos, todo. Y nos interesa la corriente de arranque porque pues si no la tomo en cuenta me va a botar en forma falsa al interruptor termomagnético o me va a calentar al motor o me va a calentar los devanados, ¿cómo se llaman? Los conductores, me va a crear problemas si no la tomo en cuenta, ¿verdad? La robustez del arrancador, todo eso lo tengo que tomar en cuenta, ¿ok? Entonces, bueno, pues yo tengo aquí la corriente de arranque y la corriente a plena carga. Obviamente, la corriente de arranque, pues va a ser, no sé, ¿no? Aproximadamente puede ser de unas 4 a 6 veces, ¿verdad? La corriente a plena carga, ¿no? Para que tengan una idea. Eso lo vamos a ver al detalle. ¿Qué tipo de consideraciones vamos a hacer para encontrar la corriente de arranque? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muy bien, voy a cambiar de pantalla. Tomen nota de esto porque lo voy a quitar. Bueno, vamos a cambiar de pantalla. Continuar con esto, ¿verdad? Entonces, este modelo, aquí nos los presenta también un cierto autor, ¿verdad? Está la potencia de entrada, que es eléctrica, la potencia de salida, que es mecánica, es una conversión de la energía, ¿verdad? Aquí está la impedancia de entrada, la resistencia de entrada, ¿verdad? Que corresponden al estator, en este caso, y aquí está la potencia, aquí está, perdón, el rotor, que son los otros datos, y aquí está la de magnetización, ¿verdad? La XM y RM, ¿no? Y tenemos nosotros que la potencia mecánica la vamos a representar por una resistencia, ¿verdad? Es como la vamos a representar, como una resistencia, que es la resistencia de carga, ¿verdad? Esta que está aquí. Y es un modelo nada más, ¿eh? Si estudian motores, estas ecuaciones sí las van a tener que ver al detalle. Yo sugiero, agárrense buenos libros. Es interesante, no podemos decir, yo no sé como ingeniero electricista porque no entiendo. Sí, tenemos obligación de saberlo, ¿no? Pero como instaladores nada más es puro concepto. Al final de cuentas lo que vamos a determinar es la parte externa del motor y la tenemos que hacer bien, ¿verdad? Bueno, aquí viene un diagrama de transferencias de potencias, ¿verdad? Yo tengo la potencia eléctrica de entrada y tengo la potencia mecánica de salida, ¿verdad? Aquí tengo los devanados del estator y el rotor.
Aquí tengo el enlace magnético, ¿verdad? Y aquí tengo la producción de potencia mecánica, ¿no? En este caso, ¿verdad? Y la salida. Y vemos, ¿verdad? Que hay algo que se llama la eficiencia. La eficiencia del motor, por lo general, ¿verdad? La eficiencia del motor, pues más o menos un motor muy bueno anda como en punto 92, punto 93. Hay quien dice punto 94, yo le pongo punto 92, ¿verdad? Y anda, puede andar muy abajo, puede andar en punto 8, hasta más abajo, ¿eh? Motor chafa, anda por ahí. Un motor que anda aquí es muy caro, ¿eh? Tiene muy buen cobre, muy buen acero, muy buenas conexiones, y además la eficiencia no se mantiene durante la vida del motor, va disminuyendo, se va degradando. ¿Por qué? Porque los valeros se van gastando, porque se obstaculiza el enfriamiento del motor, se calienta más, etcétera, ¿no? Pero por ahí anda la eficiencia del motor. Entonces yo tengo algo que es la potencia eléctrica de entrada, ¿verdad? Que es todo esto que está aquí. Les tengo que meter todo esto y le voy a sacar esto, ¿verdad? Que está acá, que es la potencia útil, ¿verdad? La potencia útil, que es la potencia mecánica, ¿verdad? Pero a la salida, bueno, pues yo tengo pérdidas mecánicas en los valeros, desgaste mecánico, obstrucción en los valeros, obstrucción también en, ¿cómo se llama? En los propios ventiladores, etcétera, ¿no? Pero tengo pérdidas en el cobre del estator, tengo pérdidas en el acero, ¿verdad? Pérdidas magnéticas. Y tengo pérdidas en el cobre del rotor, en este caso, o en lo que serían los conductores de aluminio del rotor, que normalmente el cable de ardilla se construye completamente en aluminio, ¿verdad? Y aparte tengo pérdidas mecánicas, entonces de todo esto que entra, pues viene saliendo, ¿verdad? Esto que está aquí, esto, como potencia mecánica ya de salida, ¿verdad? Todo esto que está aquí, de aquí a acá. Y todo esto que está, todo esto y esto son pérdidas, ¿verdad? Que están en este por ciento que estamos considerando acá. Aquí tenemos otra vez el mismo modelo, abundando un poquito en él, ¿verdad? Aquí tenemos el mismo modelo, la resistencia de entrada, la reactancia de entrada, la parte de, ¿cómo se llama?, de magnetización, el rotor, la corriente de entrada, la corriente que está en el rotor propiamente, que no se mide porque es interna del rotor, ¿verdad? Y tenemos nosotros aquí la resistencia que me simula la carga, ¿no? La resistencia mecánica, igual sería una resistencia eléctrica, ¿verdad? Sería igual a R2' menos 1 menos S entre S, ¿verdad? Donde, ¿qué cosa es S? Pues nada ni más ni menos que el deslizamiento, ¿no? Bueno, pero estas ecuaciones son interesantes, pero vale la pena, jóvenes, que lo vean, que lo puedan ver en su materia de motores, ¿no? Todavía para efectos de instalaciones eléctricas, todavía esto no nos afecta, ¿no? Bueno, aquí viene un poquito mencionado, todo esto, si quieren profundizar, ahí viene. Aquí viene la ecuación del par, ¿verdad? Aquí viene la ecuación del par. La curva par velocidad del motor. Al arranque yo tengo un par de arranque. Luego este par empieza a crecer para acelerar la carga hasta llegar a un valor máximo. Y ya una vez que aceleró la carga llega al par nominal. Vean ustedes, entre el arranque y una vez que ya está en régimen a velocidad nominal el motor, ¿verdad? Hay una diferencia. Pero necesito acelerar más y por eso se desarrolla un par mayor, que es la forma del par del motor, ¿verdad? Desde que arranca el tiempo cero, arranca ya con mucho par al 200%. El 100% es el par nominal, el de trabajo, ¿verdad? Para mantener la carga ya funcionando a la velocidad de régimen.
pero el arranque se va al 200 y todavía llega a un valor de hasta de 450, por decir aquí, ¿no? Como par máximo, y luego decrece al par nominal, ¿verdad? Ahí se queda, pero si no tiene carga mecánica, pues se queda el par necesario para mover la masa del rotor, que es el par en vacío. Y todo eso sucede conforme va aumentando la velocidad, ¿verdad? Es una ecuación par velocidad del motor trifásico de inducción. Todo eso son interesantes, son cosas interesantes, ¿no? Pero aquí lo que nos interesa es la corriente y eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase, ¿no? Entonces aquí termino, nos vemos el próximo jueves.